Son las 2 de la tarde y un minuto, oyentes de Asiento Extra. Buenas tardes, aquí estamos ya con el equipo técnico, con los periodistas para presentar las informaciones más importantes al momento y también el análisis que siempre hacemos de algunos de los temas que son sensibles para la gente. Estamos esta tarde pendientes de la evolución de la llegada de los migrantes, que se esperaba hacia la 1, 2 de la tarde, que sería en este momento, pero se ha corrido el horario hacia las 4 de la tarde, más o menos, cuando estarían llegando más de 200 ciudadanos extranjeros que fueron expulsados de los Estados Unidos y que Costa Rica se ha comprometido a recibirlos y permitir que sean tránsito hacia sus países de origen, junto con el gobierno de Panamá. De ese tema vamos a hablar más adelante. Porque, ¿cuál es la reacción en Panamá? Ya sabemos que hubo un acuerdo que aceptó el presidente del vecino país para permitir que después de que los migrantes lleguen a Catem, puedan pasar la frontera y luego sean llevados hacia la zona de frontera, es decir, el Darién. ¿Qué pasa? La gran pregunta, ¿qué pasa si uno de estos migrantes dice no? Yo no me quiero ir. Yo me quiero quedar aquí en el Catem, yo me quiero quedar en Costa Rica o yo me quiero quedar en territorio panameño. Aparentemente, y todo esto es parte de todo lo que se ha debatido hasta ahora, serían llevados, esto se supone que sea a la fuerza, a una zona neutra, ¿qué será y cómo lo llamarán?, en plenas selvas del Darién. ¿Qué va a pasar con ellos? Porque en Panamá, en Ciudad de Panamá, hay varios migrantes dentro de un hotel a quienes no les permiten salir de ese sitio y que, según dice el periódico de New York Times hoy, algunos de ellos incluso han intentado suicidarse. El drama de los migrantes es universal. Todo el mundo tiene este fenómeno de la migración y se convierte todo en una tragedia social de gran magnitud, una tragedia humana de enorme magnitud. Por esa razón es que nos llama la atención, por esa razón es que hoy tendremos también, trataremos por lo menos de comunicarnos con Panamá, con los analistas y con periodistas para conocer qué están haciendo ellos. Mientras que tratamos de establecer comunicación con nuestros periodistas que están ya llegando a la zona de frontera, allá hasta el Catem, donde dialogarán con los migrantes en el momento que sean llevados desde aquí, desde el aeropuerto Juan Santamaría. Como se dan cuenta ustedes, estos temas que decimos son sensibles son realmente de aquellos que nos debe preocupar por el ser humano, sea lo que sea. Hay un ser humano, hay muchos niños, papá, mamá, el sueño de tener un mejor futuro, cruzaron el Darién, cruzaron Panamá, Costa Rica y aquí hacia arriba a tratar de cruzar la frontera con México. Algunos lo lograron, pero no lo lograron. Otros llegaron y fueron montados, como decía un analista esta mañana, empacados en un avión de regreso. Pues bueno, vamos a hablar de ese tema. El otro tema, y con este vamos a abrir, tiene que ver con la seguridad. Tiene que ver también con un trabajo especial que hizo el equipo digital del Grupo Extra en torno a los lugares que son críticos en San José. Ustedes deben tener ya eso bien reseñado en su cabeza, es decir, hay lugares donde usted dice, mejor no, mejor ahí no, por ahí no camino, o mejor no hago negocios, o mejor no voy de paseo, lo que sea. El trabajo realizado por el equipo digital ha mostrado incluso un mapa de los lugares complicados y muchos testimonios de miembros de las fuerzas de seguridad, del OIJ, de la policía, de la fuerza pública, de los oficiales en San José, etcétera, que han entregado cada uno por su lado detalles de cómo están viviendo este tema de la inseguridad en la capital. Esta mañana, en Contexto, conversamos con una funcionaria de la Municipalidad de San José contándonos que van a ubicar las cámaras. Muchas de ellas son ya de incorporación personal, es decir, sería parte del equipo de cada uno de los miembros de la Policía Municipal, pero todo esto ayuda muchísimo. Quien se ha encargado de realizar todo este trabajo es Byron Agüero, periodista del equipo del Grupo Extra, del equipo digital, que dirige don Joel, y que además es quien se ha encargado de hacer pública toda esta información, que entregó hoy entonces Byron, tercera entrega ya.
Buenas tardes, don Henry. ¿Cómo está, Byron? Buenas tardes a todos los oyentes y a todos los televidentes. Así es, don Henry, tercera parte ya de esta entrega, estos reportajes que preparamos desde el equipo digital, ¿verdad? Junto a Gabriela Gago de Digital e Isaac Villalta, fotógrafo, todos dirigidos por Joel Solano, ¿verdad? Director de Digital. Y sí, es una entrega de un reportaje que se divide en tres de asaltos a nivel país. Pero lo curioso, lo enfático es que a pesar de ser a nivel país, es un punto, es una zona roja donde está más concentrados los asaltos, y es en San José. 4 distritos específicos en todo el país es donde más asaltan en la capital. Bueno, quise que viniera Byron y que sea en este programa porque nos da tiempo. En las mañanas hemos tratado de conocer algunas pinceladas del trabajo como tal, pero aprovechando que tenemos esta posibilidad, sí quisiera hacer todo un contexto en torno al trabajo como tal, al trabajo periodístico. Ya vamos a hablar del contenido, pero quiero ir al comienzo, Byron. ¿En qué momento se plantea y cómo se plantea en la mesa de trabajo ustedes con su jefe, diciendo, bueno, queremos hacer un trabajo sobre seguridad, o ustedes recibieron una denuncia o conocieron alguna cifra que les llamó la atención? ¿Cómo nace la idea? Sí, bueno, don Henry, nosotros desde Digital, nosotros preparamos muchos contenidos y el año nos ha dado, como vamos a llamar, la oportunidad de hablar de cifras de sucesos. ¿En qué sentido? En que hemos visto cómo este año empezó, incluso enero fue más... hubo más homicidios que enero del año pasado, y así vamos sucesivamente. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo una nota en los primeros días de enero donde decíamos San José supera en 240% los homicidios a la misma fecha del año anterior, ¿verdad? Eso fue en los primeros días de enero. Entonces ahí planteamos, ok, los homicidios es una parte de los sucesos de una región, pero hay más, hay robos, hay hurtos, hay asaltos, hay robo de vehículos, por ejemplo. Es parte de todo eso que se logra ver en una provincia que quizás no se le da tanto enfoque, porque un homicidio ya es como el punto final. Pero cuando vemos que hay asaltos también, decimos, ok, ¿cuántas son esas cifras? ¿Dónde están ubicados esos puntos? ¿En qué parte asalta más el país? ¿Dónde está ubicado? Y cuando nos damos hicimos ese pre-reporteo, nos damos cuenta que está prácticamente en nuestras narices, don Henry. Pues sí, es la capital. Sí, la capital. ¿Usted es usuario de la ciudad? O sea, ¿camina por San José? No, pero sí, por supuesto que muchos familiares lo hacen. Claro. Bueno, yo lo hago. Sí. Y me gusta, además, San José. Mucha gente no quiere la capital, no le gusta. Pero a mí me gusta San José, caminarlo. La peatonal, la Plaza de la Cultura, sentarme un rato a ver gente. A mí me gusta. Tanta historia, don Henry, tanta historia de Costa Rica. Todo lo que tiene San José. Y tiene razón, porque los crímenes, por ejemplo, cuando fue asesinado aquel muchacho, recuerda que salió de la California y que fue asesinado en, a ver cómo se llama ahí, en el barrio chino, lo que era el Paseo de los Estudiantes. ¿Recuerda el nombre de él? Que fue un caso que estremeció mucho al país. Era un joven, además de una iglesia, muy, muy, muy joven, que lo atacaron a puñales, con cuchillos, etcétera. Y que, si no estoy mal, en ese caso se ve como el video es muy, muy, muy fuerte, donde él entrega las cosas y no bastó con entregar las cosas. No bastó con que le quitaran las pertenencias, también tuvieron que apuñalarlo. Pero bueno, decimos, esos son casos muy dramáticos que generan mucha noticia, son casos muy mediáticos. Pero ustedes tienen razón, en el día a día, tanta gente que sufre la inseguridad en San José y que no es noticia, pero que al final sufren las consecuencias de la presencia de lo que en algún momento se llamó, ya usted es muy joven y muchos serán jóvenes, pero muchos también recordarán la época de los chapulines, cuando salían en grupo enorme a asaltar a la gente. Yo no sé si en algún momento, en transcurso del reportaje, Byron, se habló de los chapulines o alguien lo recordó. Sí, de hecho hicimos entrevista con el OIJ, ¿verdad? Específicamente con Sergio Richmond del OIJ, de la sección de asaltos, y él nos comenta de que revive un método de asalto del candado chino, el Mataleón, donde es un grupo de personas que se visten parecido entre ellos, y lo que hacen es que no utilizan armas de ningún tipo, ni de fuego, ni arma blanca, pero cometen el asalto, dejan inconsciente a la persona y les quitan las pertenencias. Entonces, si nos basamos en eso, usted, don Henry, me decía, me acuerdo en un programa desde Buena Mañana, que eso le recuerda mucho a los chapulines. Exactamente. Y también que este grupo está... Yo supongo que mucha gente recordará o fue víctima, por ejemplo, de los chapulines, que aparentemente eso desapareció. Yo no recuerdo qué acción de las autoridades o qué se hizo en San José
para que desaparecieran los chapulines. ¿Qué acción hubo? Yo no la recuerdo, Sí. pero de pronto alguien sí. Sí, don Henry, esto como usted dice, empezando, como dicen, desde el inicio, ¿le parece si vemos un mapa de calor Vale, para los está. oyentes? Que ellos los que nos están viendo, digamos, las televidentes en este caso, y a los oyentes les explicamos que, bueno, nosotros hicimos de lo macro a lo micro. ¿En qué sentido? En que vimos, ¿en qué provincias donde más asaltan? Bueno, San José, Ok. 5.003 casos. Ahí está el mapa de San José. Asaltos. Después, cuando nos enfocamos en San José, decimos, ok, ¿qué zona de San José es donde más asaltan? Cantón Central. Después Bueno. dijimos, ¿qué distritos del Cantón Central de San José es donde más asaltan? Y ahí vemos que hay 4 señalados. Claro, podemos ponerlo full, por favor, para alcanzar este viejito no alcanza a ver hasta allá. Entonces, pero Byron nos va a ayudar. Son 4 distritos entonces los dramáticos, los dramáticos, complicados. y que están pegaditos entre ellos. ¿Cuáles son? Distrito Merced, Distrito Carmen, Distrito Hospital y Distrito Catedral. Ok, pleno centro. En el puro centro de San José, y es donde, aparte, es una zona de mucho tránsito, porque también sacamos estadísticas, por ejemplo, del INEC, cuántas personas viven en San José, al menos 350,000, pero sabemos que día a día personas de Cartago, de Heredia, de Alajuela, de todo el país, transitan por San José, que una zona de prácticamente 1 millón de personas transitan por San José diariamente, entonces eso, la densidad poblacional en esa zona roja es mucho. Obviamente. De los 3, a ver, del distrito La Merced, el representativo es el parque como tal. Ajá, Donde correcto. está la iglesia. Sí. Donde está, que llamaban antes, yo no sé si todavía, el parque de los nicaragüenses. Sí, bueno, no sé si todavía le llaman así, don Henry, Ajá. pero sí se ve, por ejemplo, casos, hicimos para los oyentes indicarles que este reportaje lo llevamos a más allá al punto que fuimos presencial a San José, estuvimos escoltados con policía municipal donde ellos realizaron operativo y, por ejemplo, específicamente en el Parque de la Merced agarraron a mujeres que estaban vendiendo pastillas. Ok. Lo que ya se sabe, lo muy común, pero que sigue sucediendo. Ajá. Agarran correcto, Ajá. agarran a mujeres y les quitan pastillas que están vendiendo. Entonces vemos como, a pesar de que ya se sabe que esos puntos son puntos rojos, eso no es sinónimo de que se sabe y entonces lo disminuyen, no, sino que sigue ocurriendo, don Henry. Bueno, está el distrito Catedral, que es lógico, que sea donde está el pleno centro, digamos, el Sí. parque central. Correcto. Que sí, yo creo que dentro de cada distrito igual hay zonas calientes. Sí. Cada uno debe tener su sublugar. Las calles, por ejemplo, hay calles específicas. Nos comentaban desde el OIJ que paradas de buses de Alajuela, de San Sebastián, de Los Atillos, también paradas de buses de ninguna ruta en específico, pero sí que tengan acera muy angosta, porque eso compromete más al usuario estar expuesto a la calle. Bueno, vamos a escuchar testimonios. ¿A Sí, quiénes? Sí, bueno, podemos escuchar primeramente, don Henry, ya le digo a quién tengo de primero. Tenemos de primero a Luis Diego Espinosa, supervisor de Policía Municipal, que él nos comenta que los casos son reiterativos, pero muchas veces no pueden dar con estas personas porque no tienen denuncias. A veces, por ejemplo, usted le roban el celular y no hay una denuncia de ese celular reportado. Entonces ven a una persona con, ¿qué le digo?, 8 celulares y bueno, entonces no le pueden quitar los 8 porque ninguno está reportado. Y hay testimonio de eso, Hay ¿verdad? testimonio. En el sentido de que ustedes mismos se dieron cuenta con el fotógrafo Sí. que había alguien con un montón de celulares y no pudieron hacer nada. Así es, don Henry. De hecho, de eso trata la entrega hoy, que hicimos, la tercera entrega, de la cantidad de celulares que le quitan a las personas y cómo no se los pueden quitar a esos sospechosos, a esos presuntos asaltantes, porque ningún celular tiene denuncia. Entonces escuchemos a Luis Diego Espinosa, supervisor de Policía Municipal del OIJ, de Policía Municipal. Ok, uno de los graves problemas que tenemos, que la ciudadanía que sufre la sustracción de un celular, la gran mayoría, por lo menos el 95%, no pone ningún tipo de denuncia. Cuando nosotros hacemos las intervenciones en los lugares reconocidos de venta de celulares, sea en la calle o en algunos negocios, nos llevamos la gran sorpresa de que ellos tienen gran cantidad de celulares, pero ninguno aparece con denuncia. Prácticamente de 100 celulares, a veces solo uno aparece con denuncia, ¿verdad? El resto nunca fueron tramitados por ningún ciudadano. Es que esa cifra, Haciendo Byron, extra, es por Extra Radio. es diciente. 95% de las personas que sufren un asalto no denuncian. No denuncia. Es parte de eso, porque también, don Henry, hablábamos con Marcelo Solano, el jefe de Policía Municipal, y él nos dice, hay miles de asaltos, pero eso no es sinónimo de que haya miles de asaltantes. ¿Qué tal si escuchamos a Marcelo Solano cuando él nos indica sobre esto? Cuando hay miles de asaltos no quiere decir que hay miles de asaltantes, quiere decir que hay un centenar de asaltantes que cada año, cada criminal, cada asaltante, cada ladrón está metiendo centenares de víctimas. El peso de la reincidencia es muy grande
Y la policía, tanto la policía municipal como la fuerza pública, hemos advertido a las autoridades judiciales que el peso de la reincidencia, si no se le da medidas privativas de libertad, si no se mete a la cárcel, si no se contiene en espacios cerrados a las personas que han hecho de la criminalidad su oficio, su trabajo, porque eso no es una profesión, es muy difícil para la policía poder bajar las estadísticas de delitos. Estamos hablando, por ejemplo, Casco Central de San José, calle 8, alrededor del Mercado Central, en donde sabemos que hay tres o cuatro grupos delictivos, cada uno conformado por 5 o 6 personas, y cada uno mete en un día 8, 9 o 10 denuncias. Esto me lleva a hacerle la pregunta, Byron, si usted la planteó en algún momento a las autoridades. Las razones por las que la gente no denuncia. Sí. ¿Por qué razón lo asaltan a usted y usted dice, era un celular? O es desconfianza en el sistema, o la gente está a otra velocidad en la vida y no le interesa denunciar. ¿Por qué? ¿Qué razón hay? Sí, don Henry, esta pregunta aquí nosotros la voy a responder incluso con palabras de usuarios o con comentarios de usuarios, porque nosotros publicamos esto de muchas formas, es decir, en video, fotografías, infografías que también fueron hechas por compañero digital Freddy Solís, y la gente comentaba, veía los datos y decía, pero ¿para qué poner una denuncia si al final no hacen nada? Sí. ¿Para qué vamos a denunciar si no actúan? Eso es desconfianza. Desconfianza total en el sistema, y de hecho Marcelo Solano nos lo indicaba, decía, la gente no pone denuncias porque no cree en el sistema. ¿Cómo encuentran ustedes a esos sujetos que tenían esos 17 celulares? ¿Fue en un operativo especial? ¿Ya los tenían identificados? ¿O cayeron en estas redadas que hacen las autoridades en el centro y ahí cayeron, accidentalmente? ¿Cómo llegaron a ellos? Como le digo, don Henry, nosotros coordinamos un operativo con policía municipal, íbamos escoltados, porque es así, íbamos con el carro adelante, íbamos con ciclistas adelante también de nosotros, y ellos nos decían, bajémonos acá, vean una persona que ya tenían identificada, y porque seguramente ya le han quitado celulares en alguna vez, le volvieron a quitar celulares, o bueno, quizás la palabra no se va a quitar porque no se los quitaron. Sí. Los identificaron con celulares ahí. Y entonces volvió camisa normal, están tatuados, pero sí se ven que son personas ya muy adultas, una promedio de 35 hacia arriba, 40, no son 50. muchachitos. No son muchachitos, al menos los que le quitaron los celulares ya son personas donde incluso se les pide el documento de identidad y no andan. Es que si usted se lo encuentra en una acera, mejor cambie de acera, ¿no? Sí, don Henry, sí, pero uno de los dos casos curiosos, de hecho, a la persona que más se le encontró con celulares, que si quieren en algunos minutos vemos el TikTok, ¿verdad?, donde publicamos y se ven las imágenes, que celulares radio, ahí que nos ayuden los compañeros. Ajá. Hay uno de ellos que se le topó con 11 celulares y él iba con una mujer y un chiquito, suponemos que era la esposa y el hijo. Bueno. Y mientras los requisaban, mientras le quitaban los celulares, mientras identificaban si eran robados o no y demás, la esposa lo estaba esperando, en apariencia la esposa. ¿Ese TikTok que estaba rodando es el de trabajo suyo? A ver, así. ¿podemos repetirlo otra vez, por favor? A ver si lo logramos. ¿Sabía usted cuál es una de las calles donde más asaltan en Costa Rica? Bueno, justo aquí, en Catedral. 613 asaltos entraron en el 2024, el año anterior. En 2 operativos que pudimos presenciar aquí, en este sector de San José, vimos como 2 personas tenían al menos 20 celulares, pero no les pudieron quitar ninguno. ¿Por qué? Porque la gente no denuncia. Es decir, a la gente le quitan el celular en estos asaltos o incluso en hurtos, pero no denuncian el robo, no lo reportan. ¿Qué pasa? Que el OIJ entonces no guarda el registro. Eso hace que la policía municipal, por más que actúe, no pueda quitarle los celulares a estos sospechosos, a estas personas. Y no solo los celulares, sino más artículos de valor que las personas llegan a perder. Uno de los graves problemas que tenemos, que la ciudadanía que sufre la sustracción de un celular, la gran mayoría, por lo menos el 95%, no pone ningún tipo de denuncia. Cuando nosotros hacemos las intervenciones en los lugares reconocidos de venta de celulares, sea en la calle o en algunos negocios, nos llevamos la gran sorpresa de que ellos tienen gran cantidad de celulares, pero ninguno aparece con denuncia. Prácticamente de 100 celulares, a veces solo uno aparece con denuncia, ¿verdad? El resto nunca fueron tramitados por ningún ciudadano. Entonces muchos de ellos siguen andando en la calle, a pesar de que nosotros tenemos reconocidos la alta peligrosidad con que ellos actúan y el modus operandi. Entonces, al no tener nada, no podemos nosotros proceder de solo investigándolos y dejándoles que sigan su camino, ¿verdad? Pero bueno, recuerde que si quiere enterarse de mucha más información como esta, visite diarioextra.com. Recogió sus celulares y se fue. Y se fue porque ninguno está reportado, don Henry.
Y también Y teníamos... en familia, ¿no? Se va En familia, exacto. Eso lo estaba esperando, lo que en apariencia sería su mujer y un bebé. Y ahí tenemos incluso los gráficos de las zonas donde vemos la cantidad de asaltos, porque le pongo un ejemplo, un comparativo, don Henry. En San José, un cantón como en Montes de Oca reportó 304 asaltos. De eso tenemos, ok, ya están los cuadros. 304 en Montes de Oca, por decir un cantón cualquiera. Pero los donde más conflictos hubo, incluso lo dobla. Por ejemplo, vemos a Catedral, que en el 2024 reportó 613 asaltos. 613 El año pasado. el año pasado. Ok, pero fue menos que en el 2023. Ajá. Si se ve el Que, cuadro como está. que también estuvo por encima de los 600, 651 para ser específico en 2023 y 603 en 2024. Ok, ¿hay otro cuadro? Sí, tenemos también otro distrito, por ejemplo, tenemos vamos a ver cuando nos ponchan Sí. los compañeros, pero sí tenemos los 4 distritos marcados, Merced, Hospital, Carmen, que son los que superaron los 600. Sí, Carmen fue con 300, pero aún así sigue siendo uno de los más. Por ejemplo, vemos a Merced, que en 2023 reportó 649 asaltos y en 2024 642. Ujú. Esa es la Merced. Esa es la Merced. Y ahí ya van 1.300 asaltos Henry, en esos exacto, dos. Exacto. Y solo Alajuela, por ejemplo, como provincia reportó 1.040. O sea, vemos que en 2 distritos Ok. ya se supera toda una provincia. Toda la provincia. Bueno, todo el resto de las 6 provincias. Ok, el que sigue, por favor, Ricardo. El otro cuadro que muestra también, porque nos falta ver, por ejemplo, Catedral o Y Carmen. el hospital, por ejemplo. Hospital, ok. Hospital ahí en 2023 hubo 645, sin embargo en 2024 hubo un aumento, porque es el distrito, la zona del país donde más asaltan con 663. Así se ve bien reflejado en el gráfico hecho por don Freddy Solís, que ahí demuestra cómo está el aumento de los asaltos un año con otro. Y ha subido, es el distrito donde ha crecido, Donde ha crecido, la y donde cifra más ahí. asaltan en el país, don Henry. Bueno, sigamos viendo esos cuadros porque vale la pena, ya que estamos aprovechando al máximo este excelente trabajo que ha hecho el equipo de digital del Grupo Extra. ¿Usted me muestra el otro, por favor? Este es Carmen. Este es Carmen, sí. Que no llega a los 600, pero también es uno de los más, por ejemplo, y que también aumentó. Carmen en 2023 tuvo 374 asaltos y en 2024 391 asaltos. O sea, aumentó también y superó los 300. No llegó a 600, pero igual, es un radio de sector donde vemos que sí hay muchos asaltos, muchos centenares de asaltos. Y de hecho, la gente dirá, bueno, el distrito puede ser muy grande, pero ¿en qué calles en específico? Eso ¿Verdad? iba a decir que el Carmen yo no lo ubico muy bien como por sector. ¿Dónde Ajá. queda? El Carmen, don Henry, es prácticamente donde está el barrio chino. Ah, ok. Es por esa zona. Es Cerca. central. Ajá, ajá. Antigua, ¿qué sería? Paseo de los Estudiantes, Correcto. por ahí, donde está Correcto. Soledad. Ah, exacto. Ok. Por todo ese sector, Parque España y demás, don Henry. Y Bueno. escuchemos, si quiere, el testimonio de don Sergio Richmond de OIJ, donde él nos habla de qué calles son las que tienen más este peligro, ¿verdad? Don Sergio Richmond, que también lo entrevistábamos como parte de todas estas entrevistas que le digo, hablamos con Fuerza Pública, hablamos con Policía Municipal y también con OIJ. Entonces podemos escuchar a Sergio Richmond. Podría decir que hay zonas rojas muy importantes. Nosotros, bueno, donde están las paradas de Alajuelita, es como un punto. ¿Por qué? Porque ahí hemos visto que las aceras son bastante delgadas. Los autobuses tienen su tiempo en llegar, entonces la cantidad, bueno, y además la cantidad de gente que va hacia ese sector, hacia San Sebastián, hacia Los Atillos, las filas muy rápidamente se hacen muchísimas personas. Entonces, tiene la situación de las aceras un poco delgadas, la oscuridad del lugar y bueno, la cantidad de gente que se aglomera ahí. Esto lo aprovechan los delincuentes para hacer arrebatos. Tal vez no sean asaltos tan violentos, pero son muchos. Entonces, por ese sector hemos tenido, bueno, en los alrededores del mercado también, del mercado Borbón, siempre ha sido importante. Igual ahí está la presencia de la Policía Municipal, que también nos ha ayudado muchísimo, que ha hecho muchas detenciones también y que nos ha ayudado a identificar a ciertos grupos, ciertas personas que cometen asaltos en ese sector. Él es Sergio del OIJ. Richmond, del OIJ, sección de asaltos del OIJ. Bueno, ahora, cuando usted dice, Byron, que hay personas que obviamente, si no todas las denuncias se hacen, si hay, digamos, de 100 personas, una hace la denuncia. Me lleva a la pregunta, ¿hay detenidos, hay procesados? Porque la persona, yo supongo, denuncia, pero ya, adiós, Sí. no vuelve a aparecer. Sí.
Entonces la persona, delincuente, queda libre. Sí, parte de estos testimonios, don Henry, nos comentaba el supervisor de policía municipal que a veces, muy pocas veces, por ejemplo, ellos dan con un celular, lo registran y dicen, mira, sí está registrado, pero la persona lo registró en Palmares y fue a San José, por ejemplo. Vemos cómo hay todo un círculo, cómo estos robos pueden suceder en el país, pero también aparecen en estas zonas, porque no solo es que asaltan, sino también es que venden, sino se ve criminalidad. Hay detenidos, por ejemplo, y es todo un operativo lo que hace Policía Municipal, lo que organizan, por lo cual la gente tiene que tener ese cuidado, porque si bien ya están seleccionadas los métodos, están seleccionadas las zonas donde pueden asaltar, también es importante que denuncien. Es esa cultura del costarricense de la no denuncia, que puede que no tenga tanta fe en el sistema, pero ellos han dicho, hay momentos donde sí hay resultados la denuncia, y vemos donde un celular que se robaron en Punta Arenas fue a San José. Entonces llaman a la persona, mira, aquí tenemos su celular, y dice, bueno, yo soy de Punta Arenas, ¿cómo hago para llegar? ¿Cómo le ha ido el trabajo como tal? La reacción de la gente, las opiniones, ¿cómo ha estado? No, Henry, yo no puedo, por supuesto, aprovechar y agradecer este espacio, también para agradecer a los compañeros de equipo, por ejemplo, a Gabriela Gago, que estuvo en sitio conmigo, a Isaac Villalta, ¿verdad?, fotógrafo, a Freddy Solís con las infografías, con los artes, también a Joel Solano, ¿verdad?, que fue el que nos ha impulsado a hacer este tipo de trabajos, a todos ellos, porque a nivel de comentarios y reacciones, solo decirle que la segunda parte, que fue la que publicamos ayer, que es como un resumen de todo, tiene más de 120,000 vistas en TikTok. Ok, y eso es bueno, o sea, eso es una cifra interesante. Es muy bueno, pero no solo eso, porque hemos publicado, como le digo, artes, la gente comenta, la gente se siente muy identificada, y hay un comentario en específico que me llenó mucho, que decía, estos son los trabajos que vale la pena leer y escuchar. Ese es de un usuario. No sabré quién es el usuario. Y estoy de acuerdo. Pero esos donde la gente se siente identificada, ¿verdad? Lo que llaman las notas de servicio, ¿verdad? Sí. Entonces, es eso donde usted se pone en los zapatos de las personas, donde usted va al sitio, porque quizás no es lo mismo, Henry, que yo esté desde acá dando los datos, a ir al lugar, que eso fue lo que hicimos. Fuimos al lugar, tomamos la fotografía, los videos, recibimos incluso, lo voy a decir abiertamente, cierto tipo de amenazas de las mismas personas que los agarraban, les quitaban algo, ¿verdad?, las pastillas, por ejemplo, y cuando se iban retirando del lugar, le pasaban a la par a uno y le decían como, ya te tengo identificado, la próxima te asalto. O sea, usted no vaya por allá. Yo ahorita no vaya mucho tiempo por allá. Estoy en pausa de visitar San José, pero sí, don Henry, es parte de todo eso, y el trabajo le ha ido muy, muy bien, entonces más bien agradecido yo con las reacciones de la gente. Me alegra mucho. ¿Esta es la tercera entrega? O sea que mañana... La tercera. ¿Falta? ¿O ya cerramos con esta? Con esta cerramos. Bien. El fin de semana pueden que salgan más datos, igual como para ir actualizando, pero es parte de todo este trabajo que hicimos, recapitulando 2023 y 2024. Pero no aflojen, porque ese tipo de periodismo es necesario, es así, cuando se presta un servicio a la gente, y me alegra mucho además que sea precisamente la nueva generación de periodistas que estén empujando con ideas, y esto de mojarse, de ensuciar los zapatos, de estar ahí, de sudar, de aguantar sol, agua. Comentarios. Y los comentarios además. Ese periodismo es urgente, y gracias a Dios que el Grupo Extra abra esa posibilidad. Sí, ¿verdad? Sí, agradecido por supuesto con la empresa y las oportunidades, porque son muy valiosas. Son muy valiosas. Y un jefe que lo apoye. Yo voy a contar esto así muy rápidamente. Uno de mis mejores jefes, cuando yo apenas empezaba mi trabajo periodístico, se llamaba Edgar Artunduaga, ya murió, ya falleció, pero era un total alcahueta con este personaje. Yo le decía, quiero hacer un trabajo sobre, no sé, la violencia en Medellín. Entonces él me decía, pues váyase. Pero no vengo en una semana, no venga en una semana. Pero él sabía que yo me iba a trabajar. O sea, yo no pedía una semana para trabajar y me iba para la casa y el 2 últimos días ya le ponía. No, era una semana de trabajo intenso, y se hacían trabajos espectaculares, no por hacerlos yo, sino porque había tiempo suficiente de prepararlos, de hacerlos, de redactar, de buscar los testimonios. Y bueno, las empresas para las que trabajaba, los premios de periodismo eran siempre bienvenidos, pero era producto de eso, de un jefe que abría la posibilidad de que usted trabajara duro, porque lo que valía la pena era el resultado final. Eso es oro, oro puro. Sí, claro, don Henry. Yo, como le digo, muy agradecido con todo el equipo. No puedo parar de agradecer a Freddy, a Gabriela, a Joel, a Isaac, y
y a ustedes igual, don Henry, porque es darle esta mayor promoción, este alcance, porque uno lo publica en digital, pero también hay personas como mi papá, que por ejemplo, él puede tener una pantalla 52 pulgadas, que él prefiere escuchar en un radiocito de 2 centímetros en la radio, entonces también transmitirlo por esta vía es muy importante. Totalmente. Byron, gracias. Muchas gracias, don Henry, muy buenas tardes. Bueno, los oyentes, esta primera parte entonces de Asiento Extra, hoy con este trabajo especial que está haciendo el grupo digital del Grupo Extra, Byron Agüero Ruiz, pero está muy joven. 2 de la tarde, 32 minutos, vamos a un corte rápidamente y regresamos porque vamos a enfocarnos mucho en Panamá. Hay que ver esencialmente con la situación de inseguridad, de violencia que vive la gente, los peatones, el que transita regularmente por el centro de San José. Buen trabajo, repito, que han hecho nuestros muchachos del equipo digital. Y también decía, vamos a comunicarnos en cuestión de minutos con periodistas y analistas en Panamá. Ya estamos intentando esa comunicación porque no hay duda que el otro gran tema del cual queremos hablar mucho es con estas personas que han sido sacadas de los Estados Unidos, que viajan a esta hora a bordo de un avión que aterrizarán en cuestión de minutos ya esta misma tarde en el aeropuerto Juan Santamaría. Después, estas personas serán llevadas hasta el Catén. Estamos hablando del sur del país, allá en la frontera con Panamá, donde van a permanecer todavía, a ver, algunas autoridades hablan de 4 semanas si es posible, 5 semanas, pero la pregunta que ha quedado sobre la mesa es, ¿y qué pasa si ellos no quisieran abandonar ese sitio? Y ya está incluso, ya Wilmer Madrigal está en ruta a esta hora hacia esa zona del país, porque será quien converse con las autoridades. Yo no sé, creo que Wilmer ya conoce el Catén, ¿verdad? Usted ya estuvo ahí, Wilmer. ¿Por dónde van? Hola, don Henry. Estamos casi a 5 kilómetros de llegar al Catén, ya entrando a Ciudad Neylis. Todavía no hemos llegado, pero bueno, el clima está bastante con bastante lluvia. Está cayendo bastante lluvia actualmente, entonces eso también ha imposibilitado por momentos el avance, pero todo bien. Aquí vamos de camino. Ya como le mencionaba, estamos a escasos 5 minutos, 5 kilómetros para llegar. Claro, ustedes todavía, Wilmer, le preguntaba muy temprano cuando estaban pasando por el Cerro de la Muerte y la señal no era muy buena, pero ahora ya está mucho mejor, más estable. Preguntarle, ¿qué les han dicho? ¿Ellos van a llegar ahí? ¿Los llevan en el bus que llegue desde el aeropuerto Juan Santamaría? ¿Les han contado cómo va a ser todo ese proceso? Se tiene previsto que salga como tipo una cápsula, ¿verdad? Que vaya custodiada en buses desde el aeropuerto Juan Santamaría y llegue directamente acá al Catén. Supongo que van a hacer paradas técnicas, ¿verdad? Como, claro, no sé, para ir al baño, para comer o algunas de esas cosas que se necesiten, ¿verdad? En ese momento. Pero el destino final de ellos va a ser acá en el Catén, donde los van igual manera a registrar, van a agregar los nombres, los documentos que tengan, etcétera, y se tiene previsto que al menos un tiempo prudencial que pueden estar son hasta 30 días. Ayer se conversaba con el canciller y él le explicaba que existe la posibilidad de que ellos pudieran quedarse acá, pero que no es el plan del gobierno que eso suceda. Entonces, no hay como una certeza para que ellos puedan continuar. Obviamente no son, ¿verdad?, ciudadanos de nacionalidades cercanas acá, porque son en su mayoría asiáticos, sí, e incluso creo que vienen ciudadanos de la India. Ajá. Entonces, eso es lo que más o menos se maneja hasta el momento. Sí, ahora ellos... Y lo pienso de esta manera, Wilmer, ya que aprovecho la comunicación porque es algo que incluso ahora comenzando el programa lo planteábamos. Estas personas no están en condición de detenidos. Es que cuando usted dijo parada técnica, por ejemplo, ir al baño, ¿qué pasa si uno de ellos no vuelve al bus? O ellos van a ir al baño custodiados. Esas son cosas que realmente yo no sé si están claras o nosotros como periodistas todavía tenemos esa nebulosa. Sí, de hecho es que se ha mantenido como, ¿verdad?, bajo discreción la forma, el operativo que van a realizar en sí.
pero al ser personas deportadas y que su destino final no es sino que Costa Rica está funcionando como un puente, según las mismas declaraciones del canciller, ellos tienen como el objetivo, la responsabilidad de sacarlos de aquí nuevamente. Eso es como lo que tienen trazado. No podrían salirse, entonces supongo que deben de ir custodiados para poder garantizar la seguridad de ellos y que ellos puedan llegar hasta el destino donde se tiene previsto, que es el Catén. Es que es eso, ¿verdad, Wilmer? Como saber cómo va a pasar todo. Llama mucho la atención, porque obviamente, y ya el gobierno lo ha dicho, creo que Estados Unidos lo ha explicado bien, que asume las responsabilidades, creo que Panamá también ha aclarado que pues toda esta responsabilidad de comida, desplazamientos, los paga Estados Unidos, ¿verdad? Eso sí es claro. Sí, la organización, la OIM, la Organización Internacional para Migrantes, esa es la organización que está gestionando o haciéndose cargo de todos los gastos de estas personas, porque de igual manera nosotros, de hecho hoy en el diario sacábamos que y qué pasaba porque estas personas eran ciudadanos que requieren visa para estar en Costa Rica, para ingresar al país, pero esta organización, la OIM, es la que se ha encargado absolutamente de costear todo. Y al ser un viaje humanitario, entonces se suspende la solicitud de visa para estas personas, pero sí, al quedarse acá estarían de manera irregular si alguno de ellos se saliera del protocolo, se escapara o se quisiera quedar, ¿verdad?, fuera de la línea que llevan las autoridades. Todo esto está siendo coordinado directamente por el Ministerio de Seguridad Pública también. Entonces, por ahí es lo que se maneja de momento. Sí, como que todo no es claro, absolutamente diáfano, no está. ¿A usted le conversaron en algún momento, Wilmer, sobre un lugar en el Darién donde serían llevados en caso de que no se quieran ir, por ejemplo, de Panamá? ¿De eso usted le han contado alguna cosa o es apenas una especulación que yo no sé? Estoy buscando la información, de hecho estamos aquí tratando de establecer recordar un audio con el ministro de Seguridad hablando en algún momento de ese tema y la comunicación con Panamá, que es la que vamos a intentar en cuestión de minutos. Pero ¿de eso sabe algo usted, Wilmer? Digo yo, en el gremio, en los periodistas, ¿se ha comentado alguna cosa? Lo que se maneja es que tanto como en Costa Rica y en Panamá está la opción de reenviarlos a un tercer país si ellos no quieren salir del país en el que están. Pero ya sea, bueno, en el caso de aquí de Costa Rica lo que mencionaban era que tenían que estudiar los casos. Si eran perseguidos políticos, ver para cómo mandarlos a un tercer país. En el caso de Panamá se conoce que hay varias personas que dicen que no quieren regresar a sus países por lo mismo, porque algunos son perseguidos políticos. Entonces son situaciones que cada gobierno y conforme a la organización también, la OIM, valorar para ver qué situación o qué opción tienen más viable para ellos, pero sería así movilizarlos hacia un tercer país. Sí, eso sí se confirmó que la mayoría son niños, ¿verdad? Según ayer el presidente Rodrigo Chávez mencionó que venían alrededor de 50 niños. Ok, esa cifra ¿cuántos son en total? ¿Se ha dicho el total? ¿200 algo? Yo estaba... confirmado por el director de migración hasta ayer en la tarde eran 135 migrantes. Exacto, que es la nota. Pero que el vuelo podía extenderse hasta 200 personas. Que es la nota que publica usted hoy precisamente, Wilmer, en el diario en la página 16, por si alguien quiere leerla, hablando precisamente de 135 migrantes en el CATEM. Lo otro es exactamente lo que usted destacaba con el canciller y lo que ha dicho el director de migración, que dice que el grupo que arriba hoy, bueno, se había hablado en principio a las 2 de la tarde, ¿verdad? Era la hora, pero seguramente sí, era la hora prevista. Al CATEM van llegando entonces tarde en la noche. Sí, porque hay que calcular más o menos que del aeropuerto hacia la zona sur, acá en el CATEM, son alrededor de 6-7 horas. Y tomando en cuenta también la presa que exista y todo eso que hay en ese momento. Sí, usted le dije al comienzo si conocía esa zona, el CATEM, ¿ha estado ahí alguna vez?
Sí, estuvimos la vez que estábamos de manera inversa, pasando de Panamá a Costa Rica hacia la frontera norte, a grupos que venían, ¿verdad?, de El Darién. Es decir, sí, cuando los buses, cuando se contrataron buses. ¿Cómo es el Cateme entonces? ¿Cómo es ese sitio? Ok, es como un centro, hay habitaciones, para que las personas puedan dormir, hay como un comedor, y hay también la terminal de los buses, donde llegan los buses que venían de Panamá, y hay agencias, por ejemplo, de remesas, donde las personas pueden recibir sus remesas que soliciten, y de igual manera hay agencias para pagar buses, para poder viajar o salir ¿verdad?, en otros buses, en líneas que vayan para otros países. Sí. Si tienen esos servicios ahí a la disposición para que estas personas, porque la idea era que este centro los mantenía mientras ellos lograban recoger el dinero para continuar su ruta hacia Estados Unidos. En este caso vienen a la inversa, ¿verdad?, de Estados Unidos para continuar su ruta a sus países de origen. Entonces, pero sí tienen estos servicios, y las personas, sí, recuerdo que en ese entonces el ministro de Seguridad, don Mario Zamora, nos indicó que la capacidad máxima era de 300 personas, que estaban buscando la forma de poder ampliarlo a 2.000, pero no conocemos si ya se logró esa ampliación, pero la capacidad máxima en ese entonces era de 300 personas. Pero es un lugar, a ver, limpio, grande, ¿cómo es? Sí, es un lugar bastante grande. Hay incluso un espacio para los niños donde se les imparten juegos, dinámica, lectura y todo eso. Y hay un espacio aparte para comedor, hay un espacio aparte de dormitorios. Es bastante amplio realmente. Sí, las condiciones se miran bastante normales, bien estables, por decirlo así. Pero sí, tal vez un poco descuidado, ¿sí?, por decirlo así. Pero sí necesitaba como mayor inversión, mayor apoyo en esa parte, pero sí es un lugar donde donde se albergan estas personas con facilidad y con comodidad, claro, realmente. ¿Pero queda en plena frontera? No, está a pocos metros de la frontera, muy cerca. No sabría decirle si son 7 o 10 kilómetros. Muy cerca de la frontera. Usted dijo al comienzo, cuando lo llamamos, que le faltaban 5 kilómetros. ¿Ya llegaron o está todavía lloviendo mucho? Ya está lloviendo mucho. Acabamos de hacer acá una parada en el centro de Ciudad Neyli. Pero sí, ya estamos, de hecho, aquí cerca. Ah, bueno. Wilmer, ¿cuántos años de periodismo? Actualmente 9. 9 años. Le había tocado, bueno, usted también y yo lo soy, fuimos migrantes en algún momento, buscando sueños, buscando tener la posibilidad de estar cerca de la experiencia de tanta gente, con niños incluidos. ¿Cómo le llega a usted un cubrimiento de estos? No, es bastante, trae sentimientos, ¿verdad? Porque en mi caso, bueno, yo salí también de mi país por la situación sociopolítica. Vi cómo muchas personas salieron, ver el dolor de la familia, dividirse. Entonces todo eso trae como esos sentimientos, esos recuerdos, y sabe que lo difícil, la situación difícil que pueden estar pasando estas personas, de no querer regresar a ese país por diferentes motivos, digamos. Se fueron por un sueño, por ayudar a su familia, por mejorar, y por X o Y razón el gobierno de los Estados Unidos hoy los reenvía a su lugar, y ver todo ese sueño, ¿verdad?, no cumplido o no terminado, es bastante, provoca esos sentimientos ahí como bastante fuertes. Sí, porque no es fácil. Yo no sé, y le hago la pregunta basándome en que es periodista, que tiene el sentimiento, conoce la situación de los migrantes, y también me lleva a hacerle esta pregunta final ya para dejarlo tranquilo. ¿Usted sería capaz de hacer una travesía como la del Darién, por ejemplo? Si la situación lo meritara, creo que sí se podría hacer.
porque realmente muchos vienen por recuerdo de su integridad, por, como le mencionaba antes, por tener una mejor vida, y creo que si en el caso mío tocara por cuestiones de seguridad, sí, realmente sí lo haría. Sí, le confieso algo, yo no. Me daría terror, y es muy valiente la gente que lo hizo, porque lo hizo con hijos, con esposas, y es selva pura, no es una selva cualquiera, es selva absolutamente espesa, esta del tapón del Darién, y esta gente logró cruzar toda Centroamérica, llegó hasta el norte y ahora vuelven de regreso. Es dramático, Wilmer, no hay duda de eso. Totalmente. Es triste, pero bueno, es la realidad, ¿no? Claro, sí. Don Henry, nosotros estamos acá, nos vamos a quedar por acá, y mañana temprano podemos hacer también otro reporte para actualizar a nuestros oyentes de Extra Radio sobre esta situación. Que le vaya muy bien, Wilmer, y que termine el viaje como debe ser. Muy amable. Muchas gracias, buenas tardes. Él es Wilmer Madrigal Amador, periodista del Diario Extra, que están llegando en este momento a la zona del Catén, allá en la frontera con Panamá, donde van a recibir esta cantidad de personas, en principio 135, entre ellos una cantidad importante de niños que hace parte de este grupo de migrantes que fueron sacados de los Estados Unidos. Hablamos de 50 niños, según reveló el propio presidente de la República, y el anuncio que se hizo de manera oficial. Lo que además Wilmer publica hoy en el Diario Extra dice que los migrantes ilegales deportados de ese país, de los Estados Unidos, podrían quedarse en el país, que es la duda que teníamos frente a la posibilidad de que alguno de ellos dijera que no quiere salir del Catén, que se quiere quedar ahí, que no quiere ir a Panamá. Pese a que la idea del gobierno es servir de puente para repatriarlos a otro país o a su país de origen, pues esa posibilidad queda sobre la mesa. Pues se espera entonces este grupo, serán atendidos ahí en el Catén, en la zona sur, donde está el grupo Extra, periodistas desplazados, y con base en lo que ha dicho incluso el propio canciller, el hecho de que estos deportados se queden aquí, pues es una posibilidad, ahí está, es muy posible, aunque existen otras alternativas que buscarían ejecutar para que eso no pueda o no llegue a suceder. Existe la posibilidad, dice textualmente el canciller, de poderlos enviar a un tercer país más adecuado. No es la idea de que queden en Costa Rica, teóricamente es una posibilidad, pero no está dentro de la idea del gobierno nacional. Y de acuerdo con lo que él dice, estas acciones están respaldadas bajo el programa de repatriación a sus naciones de origen, con el cual descartan que los extranjeros vayan a permanecer en territorio nacional. Pero insistir en eso, ¿qué pasa si uno de ellos toma la decisión? O por ejemplo ahora que Wilmer nos decía de paradas técnicas, ir al baño y uno de ellos, no sé, decide escaparse. Ellos no están en calidad de presos. Pero qué drama. Las 2 de la tarde, 53 minutos, vamos cerrando nuestra edición de Asiento Extra hoy. Y quiero recordar una nota que Jeffrey Naranjo nos había preparado sobre a propósito del tema de intercambios comerciales entre los países, en este caso, lastimosamente, el drama migratorio. Pero a nivel comercial, vean ustedes que siempre los países están buscando cómo llegar a estos acuerdos, buscando la mejoría de sus connacionales. Está pasando con China y Costa Rica. Eso sí, el gobierno dice que hay una baja inversión en tecnología, que es muy importante destacarlo, baja inversión en tecnología entre Costa Rica y China. ¿Qué es lo que dice la embajada? ¿Qué es lo que dicen las autoridades, Jeffrey? Directa recibida del mundo provino de China. Puedo hablar desde 2011 en adelante, 0.8, 1.0, 4.7. Con estas palabras, el ministro de Comercio Exterior expuso a los diputados la supuesta baja inversión tecnológica que existe entre Costa Rica y la República Popular de China en la última década. Esto luego de que hoy le cuestionaran a varios ministros si se está debilitando las relaciones con el país asiático a raíz del decreto 5G, donde China fue excluido de poder dar estos servicios al país. Las reuniones sostenidas con empresas chinas, en contraste con empresas norteamericanas, fue parte de lo que puso en evidencia, según los diputados, esta situación. ¿Cuántas veces se reunió usted con, por ejemplo, Huawei? ¿Se reunió alguna vez?
Me parece que yo no me he reunido nunca con Huawei. ¿Y cuántas veces se reunió usted con Cisco? Un montón de veces. El número no lo preciso. En materia de telecomunicaciones, cabe destacar que la cooperación con la República Popular China no ha existido. ¿Quién estará siendo la empresa que brinde servicios 5G al país? Ha sido la causa de un debate que se ha extendido por meses, pues solo la exclusión de China del acuerdo y las condiciones impuestas al mismo Instituto Costarricense de Electricidad han levantado preguntas de si nuestro país estaría favoreciendo o no a ciertos sectores o empresas, caso que al menos hoy, según los ministros, consideran falso. Las 2 de la tarde, 56 minutos. Oyente, muchas gracias por acompañarnos hoy en Asiento Extra. Espero que pasen una muy buena tarde. Estén pendientes de las noticias que vendrán especialmente desde el sur del país. Estén pendientes también de detalles de lo que pasó hoy en un liceo en Alajuela, donde fue atacado un jovencito, fue apuñalado. Pues esperaremos los reportes. La edición de las 6 de la tarde de Extra TV, con transmisión a través de 92.3 FM. Que pasen una bonita tarde. Adiós.